Linda, cariño, ¿dónde estás? Grité tan pronto como entré en casa. Podía oír a alguien llorar, pero no lograba encontrar a mi hija. El sonido era débil y resonaba por toda la casa. Algo iba terriblemente mal. Cuando por fin la encontré en su habitación, me quedé paralizada por la sorpresa. Mi hija, que adoraba su larga melena rizada, tenía la cabeza completamente rapada. «Cariño, ¿qué ha pasado?» «¿Quién te ha hecho esto?», pregunté, con la voz temblorosa mientras la rabia crecía dentro de mí. Entonces ella dijo algo que hizo hervir mi sangre. «Fue la abuela, mamá», sollozó Linda, con los ojos rojos e hinchados. Dijo que parecía una delincuente con mi pelo, y me lo afeitó a la fuerza. En ese momento, sentí una mezcla de shock, dolor y una furia que nunca antes había experimentado. En silencio, juré vengarme. «Hola, soy Isabella. Tengo 31 años, soy soltera y madre a tiempo completo. Mi mundo gira en torno a mi hija de 9 años, Linda. Vivimos en una casita acogedora en las afueras. No es nada lujoso, pero es nuestro. Entre mis agotadores turnos como enfermera, hago todo lo posible para que no falte comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. No es fácil, pero nadie dijo que lo sería. Linda está llena de creatividad e inteligencia, y su cabello rizado es como algo sacado de un cuento de hadas. Si solo fuéramos nosotras dos, la vida sería perfecta. Pero hay una nube oscura sobre nuestra vida pacífica, Julie. Es mi ex-suegra y vive demasiado cerca para mi gusto. Julie tiene 65 años, es viuda y tiene una lengua muy afilada. Ella ayuda a cuidar a Linda después de la escuela, y supongo que debería estar agradecida, pero el precio es una crítica constante. Isabella, querida, siempre empieza, con esa voz sarcástica que me da escalofríos. ¿No crees que el pelo de Linda está un poco demasiado salvaje? Respiro hondo y respondo con calma, a ella le gusta así, Julie. Pero por dentro, estoy furiosa. En mis tiempos, las chicas sabían cómo presentarse, se burla, como si fuera una reina del pasado. Me contengo porque, por mucho que me gustaría gritar, no puedo permitirme perder el cuidado de niños gratuito. Lo que hace que vivir con Julie sea aún más difícil es saber lo estricta que fue con su propio hijo, el padre de Linda. Sin embargo, él siguió un camino equivocado. Tyler, el padre de Linda, creció bajo el estricto control de Julie. Ella creía que ser dura y usar una disciplina severa lo moldearía para convertirlo en una mejor persona. Nunca pudo ser realmente el mismo cerca de ella. Todo lo que hacía era juzgado por ella. A medida que crecía, rechazó todo lo que ella intentaba imponerle. Se rebeló y tomó malas decisiones que finalmente lo llevaron a la cárcel. Eso le quitó a Linda cualquier posibilidad de tener un padre en su vida. Julie culpa al mundo y a mí por lo que le pasó a Tyler. Según ella, yo arruiné a su hijo, como si yo lo hubiera empujado a la vida que eligió. Pero en realidad, fue su control asfixiante lo que alejó a Tyler. Ahora dirige toda su amargura e ira hacia mí y hacia Linda, y el ciclo continúa. Julie ve a Linda como su segunda oportunidad de moldear a alguien a su manera, y yo tengo que interponerme en su camino. Al principio, Julie rogó que la dejara ayudar con Linda. Insistió en que, como abuela, merecía ser parte de la vida de Linda. Isabella, soy vieja, pero quiero estar aquí para mi nieta. Déjame ayudar, decía, casi con desesperación. Admitiré que una parte de mí quería creer que era sincera. Necesitaba la ayuda. La verdad es que me sentía culpable al tener que dejar a Linda sola tantas horas. El trabajo de enfermera me consume, pero es lo que nos permite salir adelante. Julie parecía una solución, aunque una solución con un alto precio emocional. Pensaba, ingenuamente, que quizás con el tiempo podría construir una relación cordial con ella, que el amor por Linda podría ser un punto en común. Me equivoqué. Cada día es una batalla constante, una lucha silenciosa por la autonomía de mi hija. Y ahora, esto. Su atrocidad imperdonable. La venganza no me devolverá el pelo de Linda, pero sí me devolverá la sensación de que puedo protegerla. Entre mis turnos de locura en el hospital y mi vida como madre soltera, la idea de tener el apoyo de alguien sonaba como un alivio, incluso si ese alguien era Julie. Quería creer que podía cambiar y ser una influencia positiva para Linda.
Al fin y al cabo, ayuda es ayuda, ¿no? Pero cada día me arrepiento más de esa decisión. Julie se metió poco a poco en nuestras vidas, trayendo consigo sus reglas, sus expectativas y sus duros juicios. Su presencia se convirtió en una carga. No estaba ayudando, solo intentaba controlarlo todo, tal y como hizo con Tyler. Y todos sabemos lo mal que acabó eso. Afortunadamente, tengo a Emma, mi mejor amiga y compañera de trabajo. Es mi salvavidas. ¿Cómo aguantas a esa bruja vieja?, me preguntó el otro día mientras tomábamos café, añadiendo azúcar como si intentara endulzar la amarga conversación. Tienes la paciencia de un santo, Isabella, me dijo. Solté una risa cansada. Se me está acabando, Emma. Se me está acabando. Y luego está Peter, mi vecino, que siempre está ahí para ayudar con las reparaciones de la casa. Seamos realistas, es un partidazo. La forma en que me mira. Bueno, si no hubiera aprendido por las malas con el padre de Linda, quizás me plantearía algo. Pero después del desastre de esa relación, mi regla es simple, mantener la distancia. Hola, Isabella, ¿necesitas una mano?, me llama Peter desde la calle. Ahí viene, con esa camiseta ajustada y su sonrisa fácil. Intento no fijarme en sus bíceps mientras levanta cajas del garaje. Gracias, Peter, me salvas la vida, le digo, aunque en mi cabeza estoy pensando. Y una tentación que no necesito ahora mismo. Pero vayamos al verdadero drama de mi vida, que no son los vecinos guapos. Es la tensión constante entre Julie y yo. El campo de batalla, la crianza de Linda. Linda, siéntate derecha. Una señorita no se encorva, le espeta Julie durante la cena, como si estuviera entrenando a mi hija para el ejército. Veo los hombros de Linda caer, y mi corazón se hunde. Mamá, tengo que hacerle caso, me susurra Linda, visiblemente agotada por todo esto. Miro a Julie, advirtiéndole en silencio que esta guerra entre nosotras no durará para siempre. Cariño, sé amable, le digo a Linda, intentando consolarla. Todos tenemos ideas diferentes sobre lo que es importante, digo, agudizando el tono al mirar a Julie. Ideas diferentes, sí, murmura Julie, con esa actitud de superioridad que me dan ganas de gritar. Si me escucharas, Isabella, esta niña no andaría desatada. Aprieto los puños debajo de la mesa, luchando por no perder la paciencia. No está desatada, Julie. Se está expresando, y no voy a impedir que lo haga, digo, con la voz más dura de lo que pretendía. Estoy tan cerca de perder la compostura. Julie, como de costumbre, responde con frialdad, ¿recuerda mis palabras, Isabella, sin disciplina? Esa niña acabará metiéndose en problemas. Observo cómo Linda se retira a su habitación, con sus rizos rebotando, rizos que no vería por mucho más tiempo. Un escalofrío me recorre la espalda. He estado equilibrando esta situación durante tanto tiempo, pero algo me dice que está a punto de estallar. Y no será bonito. Después de un largo turno en el hospital, lo único que quería era llegar a casa, abrazar a Linda y olvidarme de Julie durante unas horas. Pero tan pronto como entré por la puerta, sentí que algo iba terriblemente mal. Linda, cariño, ya estoy en casa, llamé, pero no hubo respuesta. El silencio era pesado, del tipo que solo llega antes de que ocurra algo horrible. Un escalofrío me subió por la columna vertebral. Corrí a su habitación, y cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Linda estaba acurrucada en la cama, sollozando, con los hombros temblando. Cuando finalmente me miró, casi me derrumbó. Sus rizos habían desaparecido, rapados hasta el cuero cabelludo. Mamá, lloró Linda, corriendo a mis brazos. Grandma did this while I was sleeping. I clutched Linda close, fighting to keep my composure. It's going to be alright, sweetheart. We figured this out, y murmured, trying to soothe her, but inside, a fire was raging. Asterisco how could she do this to my baby, asterisco the thought echoed in my mind like a scream. A whirlwind of fury propelled me into the living room. There sat Julie, impassively serene, as if nothing out of the ordinary had occurred. My daughter! I roared, my voice cracking with a pain I couldn't take. What have you done to her? I was shaking, ever in her trumming without Troy. Julie's lack of reaction only stowed the flame cigar.
I did what was necessary, she stated matter-of-factly, her tone infuriatingly calm. That girl was becoming much too focused on her appearance, and defiant, Isabella, she continued, adapting that condescending tone in use so well, as if pronouncing some undeniable truth. Van? Defiant? The words felt ludicrous. My blood simmered, threatening to boil over. Says Nine, Julie. What are you even talking about? It's time she learned some discipline, Julie replied, calmly. In my day, girls who care that much about their appearance always ended up lost. You think it's just her, but today it's girls, tomorrow it's makeup and nice clothes, and before you know it, she'll be pregnant, alone, and ruined. I couldn't process what I was hearing. Pregnant? Linda is only 9 years old. I was in disbelief. But Julie just kept talking as if reciting lines from some antiquated handbook. I was trembling, barely able to force the words past the lump of dry light in my throat. She's a child, Julie, not a grown woman. What you did wasn't discipline, it was cruel. Don't be so naive, Isabella, Julie said, shaking her hair as if he understood nothing. If you kept letting her be like this, banana and control, she'll end up lost, with no morals or direction, just like her father. That was it. Something inside me snapped. Shut up! I yelled, my voice raw. This isn't your place, you old witch. You shaved her head. That's assault. I'm calling the police. Julie let out a brittle, humorless laugh, as if she believed herself untouchable. Oh, Isabella, don't be so dramatic. You've always been weak. I've tolerated your lax parenting for too long. Someone had to intervene before Linda went down their own path, just like her father. And you didn't even notice. That was the breaking point. The last vestiges of my control shattered. I trembled uncontrollably, fighting back a tidal wave of tears. How dare she compare Linda to Ronald, and tembled me, as if I'd failed as a mother? Get out of my house, now, I screamed, the tears finally breaking free and streaming down my face. I will never let you near my daughter again. Julie, as cold as ever, calmly gathered her belongings, without the slightest hint of remorse. Mark my words, Isabella, you'll regret not listening to me, she hissed, using that venomous tone in all too well. The second the door slammed shut behind her, I crumbled, the sobs breaking my body. I felt as though I'd fall to protect my own child. But in that moment, I made a silent vow, Julie would never head to us again. Just then, a knock echoed from the front door. It was Peter, my neighbor, his face set with worried the kind of look you see from someone who genuinely cares. Isabella, ¿estás bien? Escuché gritos, me preguntó. Bastó con que viera mi cara para saber que algo terrible había pasado. ¿Qué ocurrió?, insistió, con suavidad pero urgencia. Fui incapaz de articular palabra, solo pude señalar la habitación de Linda. Cuando Peter la vio, sus ojos se abrieron con horror. Dios mío, ¿quién hizo esto?, susurró. Julie, balbuceé, con la voz temblorosa de odio. Cada sílaba me pesaba como una losa. El rostro de Peter cambió de la preocupación a la ira, como un soldado listo para la batalla. Esto es inaceptable. Llamaré a la policía ahora mismo, dijo con firmeza. No, gritó Linda, su voz temblaba de miedo. No quiero que nadie me vea así. Se acurrucó en mis brazos y la abracé con fuerza, intentando protegerla del dolor y la vergüenza que la invadían. Está bien, cariño, susurré, intentando consolarla. No haremos nada que no quieras hacer. Estoy aquí para ti. Peter se arrodilló a nuestro lado, con el rostro lleno de preocupación y una ira silenciosa. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó, con la bondad de quien realmente quiere ayudar y la firmeza de quien no tolera la injusticia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Emma, mi mejor amiga, y noté la angustia en su voz. Isabella, ¿qué está pasando? Recibí tu mensaje y sonabas destrozada. Apenas pude pronunciar las palabras entre sollozos mientras le contaba lo que había sucedido. Esa bruja, gritó Emma por el teléfono. Voy para allá ahora mismo. Al poco rato,
volvieron a llamar a la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, Emma estaba dentro, con los brazos cargados de bolsas, como una heroína lista para salvar el día. De acuerdo, aquí está el plan, dijo con determinación, levantando pañuelos, gorros y revistas de estilo. Traje ideas para cortes pixie y algunas inspiraciones para mechas de colores. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Linda, todavía con el corazón roto, esbozó una pequeña sonrisa mientras Emma se ponía manos a la obra. Y en ese instante, sentí un atisbo de esperanza. Me di cuenta de lo afortunada que era de tener amigas como Emma. Siempre sabía cómo arreglar las cosas con practicidad y un poco de humor. Relájate, tía Emma está aquí para salvar el día. Y si esa vieja bruja vuelve, *le daremos un nuevo corte de pelo, con un hacha, bromeó, mientras Emma trabajaba en lo que quedaba del cabello de Linda. Peter se sentó a mi lado y me desahogué. Le conté todo lo que Julie había hecho, cada herida que había abierto, no solo en Linda, sino también en mí. La culpa me atascaba la garganta como un veneno. No puedo creer que haya permitido que esa mujer se acercara tanto a mi hija, susurré. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, ira y noches sin dormir. Linda se negaba a salir de su habitación, mucho menos a volver a la escuela. Llamé al trabajo, diciendo que estaba enferma, pero la verdad era que Linda me necesitaba más que nunca, y eso era lo único que importaba. Nuestra primera parada fue la estación de policía, donde chocamos rápidamente contra un muro. El oficial, con un aire desinteresado, dijo, «Lo siento, señora, pero como no hubo daño físico, este es un asunto civil». ¿Daño físico? No pude contener mi ira. Mire a mi hija. ¿Cómo puede decir que no hubo daño? Pero parecía que la ley estaba del lado de Julie. La injusticia era evidente y me daban ganas de gritar. A continuación, fuimos a ver a un abogado. Escuchó atentamente y dijo, «Definitivamente podemos presentar una demanda por daños emocionales». Me dio un pequeño rayo de esperanza, pero sabía que ninguna acción legal podría deshacer el daño emocional que Julie había causado. Mientras tanto, Peter también estaba trabajando tras bambalinas. «Tengo un amigo que se especializa en derecho de familia», me dijo un día, con los ojos llenos de determinación. Eso me dio una nueva esperanza, una esperanza que no sabía que necesitaba. Necesitaba saber que no estábamos solos en esto. «Is willing to take your case for free. I could have kissed him right then and there. Relief flooded me, a momentary reprieve. But there wasn't a second to waste. And things were about to get exponentially worse, and I didn't need every ounce of strength I could muster. Peter, a bird strategist, declared, we're going to bury that witch in paperwork», his voice a low growl of determination. And with Emma standing beside me, a silent and wavering presence, I knew I wasn't entirely alone in this nightmare. The first whispers started sadly, almost imperceptibly, in the supermarket. Then came the sideways glances from the neighbors, the hushed conversations that ceased abruptly when he approached. It was like living under a microscope, every move scrutinized. Son, the calls began, each one a fresh sting. Decent relatives emerged from the woodwork, their voices dripping with concern and thinly veiled judgment. «Isabella, is it true you've been neglecting Linda?» a cousin interrogated, her tone accusatory. It wasn't the chilling realization dawned on me, Julie wasn't just trying to help me. She was aiming for total annihilation. She had launched a full-scale character assassination, painting me as an unfit mother, twisting the narrative to suit her twisted agenda. I remember collapsing onto the sofa next to Emma and Peter, the weight of it all crushing me. She's trying to turn everyone against me, I choked out, my voice barely audible. The fear, the frustration, the sheer injustice of it all, it was a suffocating pressure. A lump formed in my throat, a painful knot of suppressed emotion. But even as despair threatened to engulf me, a flicker of defiance ignited within. Julie had underestimated my resilience, my love for Linda. If she wanted a war, she was about to get one. I resolved to fight back, to expose the truth. I began digging into Julie's past, relentlessly pursuing every lead. I called her relatives, old friends, former colleagues, anyone who had ever known her. I needed to unearth her secrets, to understand the darkness that motivated her. And what I discovered was truly shocking,
a testament to the depths of her cruelty. One night, after weeks of coaxing and comforting, Linda finally broke down and told me what she had been keeping locked inside, a secret that had been poisoning her. If I miss Beavet, Grandma Gould says she doesn't me to boarding school, she whispered, her voice trembling with fear. She hesitated, her eyes filled with unspeakable pain. She used to lock me in the closet when I did something wrong. The blood roared in my ears. How could I have been so blind? How could I have allowed my own daughter to suffer such abuse at the hands of that monster? I pulled Linda into a tight embrace, my heart breaking with a potent cocktail of guilt, rage, and protective love. This is not your fault, sweetheart, I whispered fiercely, holding her close. Your grandmother will never, ever hurt you again. With Emma and Peter's unwavering support, we began meticulously planning our counterattack. We installed hidden cameras throughout the house, creating a safety net, a means of gathering irrefutable evidence in case Julie dared to intrude again. We even carefully trained Linda, teaching her how to document any interactions with her grandmother without jeopardizing her own safety. Remember, Linda, Peter said gently but firmly, showing her how to discreetly use the voice recorder on her phone. If your grandmother calls or shows up, record everything. Every word. Don't leave any room for doubt, for manipulation. We need concrete proof. We were ready, prepared for whatever Julie might throw our way. Julie had no idea what was coming. I had been on the defensive for far too long, passively absorbing her attacks. Now, it was my turn to strike. Press this button as soon as you need to, okay? I told Linda, looking directly into her eyes, imbuing her with all my strength and determination. She nodded, her resolve etched on her face. I won't let you down, Mom. You could never let me down, my love, I replied, hugging her tightly. We were in this together, every step of the way. The trap was meticulously set, baited with truth and fueled by love. All we had to do was wait for Julie's next calculated move. This time, I wasn't just going to defend myself, I was going to dismantle her, expose her for the manipulative, abusive woman she truly was. The day of the trial finally arrived, a bleak and ominous morning. I felt nauseous with anxiety, my stomach churning with nerves. The tension in the courtroom was palpable, almost suffocating. Linda squeezed my hand as we walked in, her eyes downcast, her small hand trembling slightly in mine. But I could sense her resolve, her unwavering care, and that gave me the strength I needed to keep moving forward, to face the music. You can do this, Mom, she whispered, her voice barely audible. Her quiet confidence was a lifeline, the last push I needed to stand tall. I ante fully comprehended the sheer weight of the evidence we had amassed. As our lawyer began his presentation, it felt like a mountain of truth was crashing down upon Julie, burying her under the weight of her own lies and deceit. The hidden camera footage played, and Julie's harsh, venomous voice echoed through the courtroom, a stark and undeniable testament to her cruelty. You ungrateful brat. I teach you to never disobey me again. The judge, who had maintained a stoic demeanor until that moment, began to frown more deeply with a damning word from the recordings, his disapproval a silent condemnation. Pero eso fue solo el comienzo. Testigo tras testigo ocupó el estrado, antiguos amigos de la familia, niñeras, incluso la antigua profesora de piano de Linda. Todas tenían sus propias historias. Me dijo que si no hacía que Linda practicara piano durante 4 horas al día, me despediría, dijo la profesora nerviosamente. Las historias no paraban de llegar, apilándose como ladrillos, haciendo que el caso contra Julie fuera innegable. El momento más impactante fue cuando Linda dio su testimonio. Mi valiente pequeña se mantuvo firme frente al tribunal, con la voz temblorosa, pero con una determinación inquebrantable. Me dijo que si le contaba a mamá lo que hacía, se aseguraría de que me quitaran de su lado, dijo Linda entre lágrimas. No pude contener mis propias lágrimas en ese momento. El abogado de Julie intentó pintarla como una abuela cariñosa e incomprendida, pero era demasiado tarde. Las pruebas eran claras y el tribunal no se lo creyó. La verdad había salido a la luz y Julie no tenía escapatoria. Cuando el juez finalmente anunció la decisión, casi me derrumbo de alivio.
Este tribunal otorga una orden de alejamiento permanente contra la acusada, dijo el juez con firmeza. Además, se conceden importantes daños y perjuicios para cubrir la terapia y el sufrimiento emocional causado a la demandante. Julie estaba oficialmente fuera de nuestras vidas para siempre. Mientras salíamos del tribunal, sintiéndome más ligera que en meses, Julie intentó un último y desesperado movimiento. Se acercó a nosotras, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas que pensó que le valdrían el perdón. Isabella, Linda, lo siento, comenzó, con la voz quebrada. Pero antes de que pudiera decir algo más, la interrumpí, fría y firme. Guárdate tus disculpas, Julie. Estás muerta para nosotras. Sin mirar atrás, nos alejamos. En ese momento, un enorme peso se levantó de mis hombros. Éramos libres. Los meses que siguieron fueron duros, pero los afrontamos juntas. Linda comenzó la terapia y poco a poco, vi a mi hija volver a la vida. El brillo en sus ojos regresó, y también su fuerza. Ya no se escondía en una concha. Una noche, mientras estábamos sentadas a la mesa y yo, Emma, Peter y Linda hizo un anuncio inesperado. Quiero donar el dinero de la indemnización, dijo Linda con firmeza. Quiero ayudar a otros niños que han pasado por lo que yo pasé. Sonreí, orgullosa de su fortaleza. Pero mientras sus palabras resonaban en mi mente, un plan comenzó a tomar forma. Linda se estaba curando, pero yo aún guardaba rencor. Julie había intentado destruir a mi hija y arruinarme a mí, y no podía permitir que se saliera con la suya. Tenía que sentir lo que nosotras habíamos sentido. Julie pensó que, con la orden de alejamiento y la distancia entre nosotras, todo había terminado. Creía que por fin podría vivir en paz. Lo que no sabía era que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Primero, le di una falsa sensación de seguridad, ningún contacto, ninguna confrontación. Le dejé pensar que habíamos pasado página, que la lucha había terminado. Pero entre bastidores, estaba preparando algo mucho mayor. Conocía su vida, sus secretos, sus errores pasados. La mujer que criticaba a todo el mundo tenía esqueletos en su armario, deudas impagadas, viejas discusiones y un escándalo financiero relacionado con el dinero de su difunto marido. Si eso salía a la luz, su reputación quedaría destruida. Con la ayuda de Emma y Peter, empecé a revelar esos secretos. El primer movimiento fue una carta anónima enviada a un vecino, insinuando el escándalo financiero. Luego, otra carta fue enviada a la administración del condominio. Nada específico, solo lo suficiente para levantar sospechas y hacer que Julie se sintiera incómoda. A continuación, me puse en contacto con un antiguo amigo de Julie, alguien a quien había traicionado años atrás. Organicé un encuentro casual entre ellos, y el amigo sacó a relucir historias que Julie quería mantener ocultas. Pero todo eso fue solo el comienzo de mi pesadilla personal. Recuerdo cada detalle de ese juicio como si fuera ayer, la tensión palpable en el aire, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Testigos tras testigos desfilaron por el estrado. Antiguos amigos de la familia, no, conocidos superficiales, porque ¿quién querría ser amigo de una persona así? Niñeras a las que había maltratado, incluso la antigua profesora de piano de Linda, una mujer que parecía aterrorizada. Cada uno tenía su propia historia, y cada una era una puñalada más a mi alma. Me amenazó. Me dijo que si no obligaba a Linda a practicar 4 horas diarias, me despediría sin dudarlo, balbuceó la profesora, con la voz apenas audible. Esas historias se acumulaban, cada una más sórdida que la anterior, construyendo un muro de evidencia que hacía imposible defender lo indefendible, las acciones de Julie. Pero el momento más desgarrador, el que me destrozó por completo, fue cuando Linda tuvo que testificar. Ver a mi pequeña, con su valentía infantil, enfrentarse a ese monstruo, fue insoportable. Su voz temblaba, pero su determinación me dio fuerzas para seguir adelante. Me dijo que si le contaba a mamá lo que me hacía, me quitaría de su lado, dijo entre sollozos. Ahí fue cuando me derrumbé. Ya no pude contener las lágrimas. Ver a mi hija revivir ese trauma, exponerse de esa manera, era más de lo que podía soportar. El abogado de Julie intentó desesperadamente maquillar la realidad, presentándola como una abuela incomprendida, una anciana cariñosa. ¡Qué cinismo! Era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora, la verdad había salido a la luz, y el juez no era un idiota.
Julie no tenía escapatoria. El alivio que sentí cuando el juez dictó sentencia fue inmenso, casi me desmayo. Este tribunal concede una orden de alejamiento permanente contra la acusada, sentenció con frialdad. Además, se le exige el pago de una indemnización significativa para cubrir los gastos de terapia y el sufrimiento emocional causado a la demandante. Oficialmente, Julie estaba fuera de nuestras vidas. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Cuando salimos del juzgado, respirando por primera vez en meses, Julie intentó una última jugada desesperada. Se acercó a nosotras con lágrimas falsas, pretendiendo arrepentimiento. Isabella, linda, lo siento, suplicó con la voz temblorosa. Pero no la dejé terminar. La interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Guárdate tus disculpas, Julie. Para nosotras, estás muerta. No me detuve, no la miré atrás. Seguimos nuestro camino, dejando atrás a esa mujer que tanto daño nos había causado. La sensación de liberación fue indescriptible. Los meses siguientes fueron una lucha constante, pero juntas pudimos superarlo. Linda empezó la terapia y poco a poco, la fui viendo florecer. El brillo en sus ojos volvió, la fuerza regresó a su espíritu. Ya no era la niña asustada y retraída que había sido durante tanto tiempo. Una noche, durante la cena, estábamos Emma, Peter, Linda y yo, y mi hija nos sorprendió a todos. Quiero donar el dinero de la indemnización, anunció con firmeza. Quiero ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que yo. Sentí un inmenso orgullo. Mi hija era una guerrera. Pero mientras escuchaba sus palabras, una idea comenzó a germinar en mi mente. Linda estaba sanando, sí, pero yo no había olvidado. Julie había intentado destruir a mi hija, arruinar mi vida, y no iba a permitir que se fuera de rositas. Tenía que pagar por lo que había hecho. Tenía que sentir en carne propia el dolor y la angustia que nos había infligido. Julie se creía a salvo, pensaba que con la orden de alejamiento y la distancia, todo había terminado. Se imaginaba viviendo en paz, lejos de nosotras. ¡Qué ingenua! La verdadera batalla no había hecho más que empezar. Mi primera estrategia fue darle una falsa sensación de seguridad. Ningún contacto, ninguna confrontación. Dejé que se relajara, que pensara que habíamos superado el trauma, que la guerra había terminado. Pero mientras tanto, en las sombras, estaba tejiendo una red que la atraparía. Conocía sus secretos, sus errores pasados, sus puntos débiles. Detrás de esa fachada de mujer impecable, se escondía un pasado turbio. Deudas impagadas, viejas rencillas, un escabroso escándalo financiero relacionado con el dinero de su difunto marido. Si todo eso salía a la luz, su reputación quedaría hecha trizas. Con la ayuda de Emma y Peter, comencé a filtrar esa información. Primero, una carta anónima enviada a un vecino, insinuando irregularidades en las finanzas familiares. Después, otra carta dirigida a la administración del edificio, sembrando dudas y creando un ambiente de sospecha. Nada concreto, solo lo suficiente para que se sintiera incómoda, observada. El siguiente paso fue contactar con una antigua amiga de Julie, alguien a quien había traicionado años atrás. Organicé un encuentro casual entre ellas, y la vieja amiga, resentida y con sed de venganza, sacó a relucir historias que Julie prefería mantener enterradas. El plan estaba en marcha. Mi relación con ella, que ya era frágil, se desmoronó por completo. La imagen que Julie proyectaba al mundo empezó a resquebrajarse, pero el golpe final, ese fue el más cruel de todos. Ella se alimentaba de la admiración y el respeto que exigía de todos a su alrededor. Y yo lo sabía. Por eso, sembré un rumor. Hice correr la voz de que estaba pasando por problemas económicos, que incluso su propio marido la había estafado. Un escándalo así, en los círculos sociales que tanto valoraba, la convirtió en el hazmerreír. El rumor se extendió como la pólvora, y con él, Julie se aisló cada vez más. Se quedó sin amigos, sin reputación, sin el respeto que tanto anhelaba. Lo que más le importaba en la vida, su estatus social, se desvaneció. Verla completamente sola, eso la destruyó más que cualquier otra cosa que pudiera haberle hecho. Cuando la noticia de su debacle alcanzó su punto álgido, Julie intentó contactarme. Quizás buscaba ayuda, o quizás quería una explicación.
Pero para entonces, la Isabella compasiva ya no existía. La Linda vulnerable había quedado atrás. Solo quedaba yo, observándola desde la distancia mientras enfrentaba las consecuencias de sus propios actos. Al final, no fui yo quien la arruinó. Fue ella misma. Y aunque parte de mí aún siente un atisbo de tristeza, la otra, la que sufrió tanto, sabe que al menos, se hizo justicia. Aunque una justicia fría y distante.